Buenas tardes muchachos, espero que estén bien. Entonces en este video vamos a abordar lo que es el Congreso de Viena. Bueno, el Congreso de Viena duró entre 1814 a 1815. Ese Congreso de Viena se da como resultado de las guerras napoleónicas y del primer imperio francés. Como habíamos hablado anteriormente, Napoleón Bonaparte había hecho invasiones, había anexado territorios a Francia, al mismo tiempo había cambiado algunos límites y había creado nuevos países, por ejemplo como el Reino de Italia. Entonces las fronteras de Europa habían cambiado. Después de que Napoleón Bonaparte es derrotado la primera vez, después de que él pierde en Leipzig y él renuncia y lo mandan a la isla de Elba, los principales representantes de las potencias de ese momento, que podemos decir que era Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra, se reúnen para tratar de volver al mapa anterior a las guerras napoleónicas. Tengamos en cuenta que pues no pueden volver al tiempo atrás porque Napoleón Bonaparte había sembrado la semilla del liberalismo y del nacionalismo. En todos los reinos que había creado Napoleón Bonaparte, él pedía de que se comportaran como Francia, que tuvieran leyes más democráticas y más liberales. Esa fue la razón por la que Napoleón Bonaparte había tenido mucho apoyo popular, porque aunque él fue, podemos decirlo, un monarca que llegó un momento a ser absolutista, él le daba mucha libertad al pueblo raso, a las personas, que no le había dado esa libertad el antiguo régimen. Entonces, Napoleón Bonaparte en todo lo que hizo había como sembrado el liberalismo, que vamos a ver más adelante cómo esta siembra va a tener una cosecha. Entonces en este congreso se realizó en la ciudad de Viena, en Austria. Dice que esto se hizo a petición del ministro que tenía el rey Francisco de la casa de los Habsburgo, Metternich. Por ejemplo, aquí tengo el nombre para que quede claro. Aquí está. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores, Metternich. Bueno, era una manera también para que Austria volviera a tener importancia. Austria había sido derrotado 4 veces por el imperio napoleónico. Entonces querían que como que hasta volviera a tener esa fuerza. Y Viena, que era una ciudad en ese momento artística, si ustedes miran los autores de la música clásica, todos eran de Viena. Entonces querían como que volver a esa tradición monárquica. Es decir, ellos querían mostrar como las partes buenas del antiguo régimen, no la parte negativa donde había hambre, pobreza y desigualdad, sino donde había aristocracia, había música, había arte. En Austria se reúnen y tratan de cumplir 3 objetivos, que aquí los tengo, 3 objetivos. Trata el factor político, el factor naval y el factor económico. Bueno, en el factor político querían llegar a un equilibrio de poder. Las principales potencias de ese momento eran Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra. Querían de que ninguno de ellos obtuviera más territorios o más riquezas que el otro. O sea, que cada uno quedara con cierto poder. No que fuera la superpotencia y los otros los vasallos. Por ejemplo, Inglaterra dice que Inglaterra no le preocupaba mucho la tierra, sino el mar. Que ahorita lo vamos a ver en el factor naval. Mientras Austria, Prusia y Rusia sí querían anexiones territoriales. Por ejemplo, una de las cuestiones que había creado Napoleón Bonaparte era el reino de Sajonia. El reino de Sajonia era un reino alemán que lo había sacado del Sacro Imperio Romano Germánico. Él había nombrado rey y todas esas cuestiones. Entonces dividen a Sajonia. Una parte le toca a Prusia, otra parte le toca a Austria y otra a Rusia. También estaba el Ducado de Varsovia, que era una parte de lo que actualmente es Polonia, no toda. Entonces el Ducado de Varsovia también se lo reparte. Una parte le toca a Rusia, otra parte le toca a Austria y otra a Prusia. Entonces con ese repartimiento de territorios habían intentado llegar a un equilibrio de poder. Exacto. Entonces después de haberse ellos repartido ese territorio, pues estaba la cuestión naval, que era para Inglaterra. Entonces aceptaban que Inglaterra era el dueño del mar. Tenía la principal flota naval y Austria, Prusia y Rusia dice que no le van a pelear el liderazgo marítimo. Entonces que aceptan que Inglaterra es la principal potencia marítima.
y estaba el económico. El económico era porque la revolución industrial le había dado mucho poder a Inglaterra. Y si nosotros nos ponemos a pensar, la revolución industrial es algo moderno, es algo, podemos decirlo, hasta liberal. Y ellos querían volver al antiguo régimen, pero querían volver a ese antiguo régimen en lo social, en lo político y hasta en lo cultural. En lo económico sí veían como que el progreso era necesario. Entonces como que aceptan esa revolución industrial, aceptan que hay que mejorar los métodos de producción, aceptan que hay que maquinizar la producción. Entonces aceptan esa revolución industrial, que por cuestiones de tiempo nosotros no lo pudimos ver en clase, pero después de un tiempo esa revolución industrial pues llega a Francia, llega a Holanda, llega a Bélgica, llega a Alemania, que vamos a ir viendo cómo Alemania se va unificando, pero bueno, llega después. Después de esos tres factores, muchachos, y después de que las cuatro potencias vencedoras se habían repartido bien su territorio y sus ganancias, ahora iban a reglamentar cómo iban a quedar los otros países, los países secundarios. Por ejemplo, una de las cosas que ellos querían era eliminar todo lo que Napoleón había realizado. Por ejemplo, estaba el Reino de Italia. Yo les había dicho que había creado el Reino de Italia, donde el mismo Napoleón se había coronado. Entonces, vuelven a desbaratar el Reino de Italia. Por ejemplo, una parte se lo dan a Austria, que era la República de Venecia, y lo que era Génova se lo vuelven a dar a Austria. Lo que es el norte de Italia, crean el estado de Piamonte y Cerdeña, Lo que es el centro de Italia se lo vuelven a dar al Papa, que en ese momento era Pío VIII, se lo vuelven a dar, estados papales. Y lo que es el sur de Italia, crean el reino de las dos Sicilias, donde su capital es Nápoles. Como querían tener gobernantes de casas tradicionales, por ejemplo, en Italia, en el sur de Italia no había una como tal, ellos le dan el gobierno, por aquí lo anoté, a Fernando I, le dan el gobierno a Fernando I, que era un Borbón, es decir, Fernando I era un español. Vamos a ir viendo que eso va a generar ciertos conflictos. Él era un español, casa Borbón, es coronado como el rey de las dos Sicilias, bueno, con capital Nápoles. Listo. Otro de los problemas que ellos tenían era tratar de volver otra vez al Sacro Imperio Romano Germánico. Era imposible, se había roto el equilibrio de poder entre los estados alemanes. Entonces algunos estados alemanes se separan, por ejemplo ya les había hablado de Sajonia, Sajonia se la reparten, las potencias triunfadoras, entonces crean la Confederación Alemana. La Confederación Alemana va a ser un estado como federal de 38 reinos. Ellos van a estar sometidos a Austria. Prusia también quería tener cierta influencia, pero dice que la guerra napoleónica había afectado mucho a Prusia. Prusia había gastado mucho en ejército, mucho en armas, su economía estaba algo débil y no quería tener conflictos con Austria. Entonces, ¿qué hacen? Cede la Confederación Alemana por ahora. Vamos a ver que más adelante él va a volver otra vez a retomar. Entonces, Austria va a ser como el que va a dominar esa Confederación Alemana. Una parte que perdió Austria era los Países Bajos austriacos, lo que actualmente es Bélgica. Ellos lo pierden, no lo pueden recuperar, entonces crean un nuevo país que se llama los Países Bajos Unidos, donde unen a Bélgica, lo que actualmente es Bélgica, con Holanda, y se crean los Países Bajos Unidos. En ese Países Bajos Unidos, aquí lo tengo anotado, está el rey Guillermo I de la Casa Orange. Él va a ser el rey de los Países Bajos Unidos. Entonces, más o menos de esta forma, ellos tratan de volver a reconstruir el mapa de poder. Faltaba también lo que era España y Portugal. España y Portugal la devuelven intacta, ¿no? Ellos no le van a cambiar límites. Por ejemplo, en España vuelve Fernando VII, Borbón, y en Portugal coronan a María I. María I porque el rey que había antes, Juan, él se queda en Río de Janeiro, no vuelve, pero de la misma familia, de la familia Barganza, llega María I. Entonces ahí tratan de volver como a la tradición, con casas tradicionales monárquicas. Otro país que reglamentan es Suiza. No querían que Francia tuviera más territorio. Se había creado antes la Confederación Helvética, entonces nada de Confederación Helvética, va a ser Suiza, y ahí también le van nombrando a su rey.
Bueno, y faltaba Francia. En algún momento, muchachos, quisieron fraccionar a Francia, castigarla, pero el ministro que tenía Luis XVIII, el hermano del antiguo rey Luis XVI, los convence para que Francia sea devuelta entera, porque le dice, ¿quiere volver a la antigüedad? Francia tiene que ser la misma de antes. Pero como Napoleón Bonaparte se escapa en la mitad del Congreso de Viena y la gente lo apoya, entonces el Congreso le cobra una multa. Dice, bueno, no le vamos a quitar territorio, pero sí le vamos a cobrar una indemnización. Y le cobran 700 millones de francos. Tendrá que pagar 700 millones de francos. Dice que como para castigar al pueblo de Francia por haber apoyado a Napoleón Bonaparte en su regreso. Bueno, y también van a tener por un tiempo ejércitos prusianos, austriacos, ingleses dentro de Francia, vigilando al pueblo. Entonces, Luis XVIII intenta crear un gobierno uniendo la Francia del pasado con la Francia revolucionaria, tratando un equilibrio de poder. Les da como cierta libertad, por ejemplo, respeta lo del feudalismo que se eliminó, pero entonces, por ejemplo, no se puede tocar la marsellesa y no habrá votación universal, sino censataria, y el rey tendrá ciertos poderes de veto en el Senado. Bueno, entonces trata de hacer como un equilibrio de poder. Bueno, entonces, con eso, muchachos, pues el Congreso de Viena instituye que Europa vuelva a un pasado aristocrático, un pasado noble, y se olvide lo de las repúblicas y lo de la democracia. Ellos echan la culpa a la guerra, a la democracia y a la república. Piensan que eso de igualar a todos los hombres es peligroso, es una idea peligrosa. Quieren volver otra vez a las dinastías, a las cuestiones religiosas, a las cuestiones de la tradición. Por último, muchachos, se crea algo que se llama la Santa Alianza. La Santa Alianza es que Inglaterra, Prusia, Rusia y Austria juran estar unidas durante 20 años. ¿Unidas en qué sentido? En el sentido de que en cualquier momento si hay alguna revolución, algún levantamiento armado, ellas van a intervenir con sus ejércitos para volver a lo que estaba antes. Dice que es una manera para garantizar la paz. Entonces esta unión juran que es de 1815 hasta 1835. Pero no va a durar los 20 años, porque después de un tiempo cada país va a tener pues su propia ideología. Bueno, entonces con eso, muchachos, más o menos estamos abordando lo del Congreso de Viena. Vamos a ir viendo cómo ese Congreso de Viena va poco a poco a fraccionarse, porque, como les había dicho al principio, Napoleón Bonaparte había dejado la semilla de la libertad. Y esa semilla va a florecer en algo que se va a llamar nacionalismo y se va a llamar liberalismo, que va a intentar cambiar lo que el Congreso de Viena trató de instaurar. Es decir, va a ser imposible volver al pasado, solo van a volver al pasado por un tiempo. Pero cuando otra vez los movimientos revolucionarios tomen fuerza, otra vez van a haber rebeliones, levantamientos y algunos reyes no serán aceptados por el pueblo.